Buenas, buenas a todos. Ganó el Ciclón nomás. Sí, señores, ganó Cerro Porteño, el Club del Pueblo, el Ciclón de Barrio Obrero. Estarán muy felices los cerristas con este triunfo enorme que tuvieron ante el conjunto boliviano de Bolívar. Fue 4-2 nomás en el estadio de la Nueva Olla. Y Cerro necesitaba esta victoria, necesitaba este triunfo, necesitaba esta contundencia, necesitaba quitarse esa mufa, por decir así, ese tiracú que tenía, que se quedó tras esa lamentable goleada que sufrió 4-0 hace unos años atrás contra Bolívar justamente. Necesitaba quitarse eso y lo consiguió y justo ante el mismo rival. Y vino bien, empezó bien Cerro, me refiero en general, aclaro, porque les tocó rivales duros en la previa a lo que sería la llegada a fase de grupos. Sorteó a estos rivales y consiguió la tan merecida clasificación a la fase de grupos, que no es poca cosa, claro, ¿eh? Difícil es pasar dos llaves. El año pasado con Trinidense me tocó sufrir y pasamos una llave, la siguiente ya no la pudimos. Cuesta, cuesta bastante. Y hay que darle mérito a Cerro. Como ya le decía antes, necesitaba este triunfo, necesitaba dar este golpe. Me dirán, no, pero en el campeonato no le va tan bien, es irregular. El técnico me deja dudas, los jugadores, que Cecilio, que Iturbe, que Chico da Silva, que no sé quién, que lo otro. Igual, ganar es ganar y toca celebrar, queridos amigos cerristas. Y nada, voy a empezar hablando del cotejo un poco. Fue 4-2 como ya les dije y Cerro empezó bien, empezó atacando mucho. Pachi Carrizo creo que tiene una al minuto o a los 2 minutos y la erra. Tenía solo al compañero acostado para dar el pase, pero bueno, no lo culpo al Pachi. Yo también quisiera definir cuando estoy tan cerca del arco, tan cerca del gol. Tuvo varias oportunidades Cerro que no pudo concretar. Y como dice una de las máximas del fútbol, si no haces, te hacen. ¿Y qué pasó? Bolívar aprovechó tras un remate que desvía Gatito, luego queda el rebote colgando en el área y mete una tijera chilena. Para mí cuenta como chilena, no sé qué opinan ustedes. Déjenme en los comentarios, ¿para ustedes fue chilena o no fue? Para mí sí. En síntesis, Ramiro Vaca mete un golazo de antología. Para mí ya entró en el top 5 de los goles de esta edición de la Copa. No, ¿cómo superás ese gol? ¿Cómo superás ese gol? Tienen que verlo, es impresionante si es que no lo vieron aún. Un golazo para abrir el marcador y dejar con incertidumbre a todos los cerristas, a los jugadores, al técnico y a los hinchas, a todos los presentes ahí en el Estadio General Pablo Rojas. Fue el 1-0. Cerro siguió intentando, siguió insistiendo. No cambió tanto su manera de atacar porque como ya les dije antes, venía atacando Cerro. Merecía el gol, por decir así, a lo que le gusta hablar de meritocracia en cuanto al fútbol. No se le daba, no entraba la pelota, que es lo importante, no entraba. ¿Y qué pasó? Si no hace se metió Bolívar. Pero antes de terminar el primer tiempo, lo termina de la mejor manera Cerro con un gol. Sí, señores, Torres convirtió el empate a 1 tras una pelota que le queda, remata de zurda, mete un golazo esquinado, el arquero ni se tira ni para la foto porque no alcanzaba, no llegaba, mete ese gol y van al descanso, y van al descanso de la mejor manera, ese gol que te da alivio, que te da ese envión, de esas ganas de que ya termine, descansar, tomar agua, entrar, respirar y vamos ya al segundo tiempo, vamos a dar vuelta a este resultado. Y así fue. Cerro inició con todo y volvió a convertir Jonathan Torres, el pibe de oro, me animaría a decirlo, que convirtió otro golazo. Esta vez creo que no me acuerdo si fue Alan o quién de su compañero fue el que le da el pase y tras una estirada, un esfuerzo de Jonathan, logra empujar la pelota, llega antes que el arquero y el defensor de Bolívar, el 2-1. Y sí, respiraba Cerro, respiraba. Respiraba aliviado, los hinchas apretaban el puño, sí, seguían todavía un poco ansiosos con ganas de liquidar el cotejo. Y ya se les iba a dar, porque Cerro no dejó de atacar y eso hizo muy bien. Me sorprendió el equipo de Martínez, a decir verdad. Me sorprendió porque yo lo tengo bien visto a Diego Martínez, porque el año pasado lo vi mucho en todos los partidos de Boca. Y eso era algo que le faltaba a Martínez. Eso de cuando hay que empujar al equipo, empujar con cambios,
con indicaciones, porque no todo es de los jugadores. No es que el jugador se repliega porque sí o ataca porque sí. Son todas indicaciones que siguen del cuerpo técnico. Y para bien de Cerro, siguió insistiendo, vio que podía seguir haciendo daño, lo cual hizo. Esto dio resultado al tercer gol de Cerro. Jonathan Torres de cabeza convertía el tercer gol para el conjunto azulgrana, y ese sí daba el envión, la confianza, la tranquilidad ya de que el partido era todo de Cerro, que los 3 puntos se iban a quedar en casa. Todo iba viento en popa, como se dice, todo iba bien, todo iba normal. Y incluso minutos después, cuando llegando a los minutos finales, ya en realidad convierte Morel convierte el cuarto gol. Le quedó la pelota ahí, ajustada la pelota al costado, pero pudo convertir, que es lo importante. Convertía 4-1 y todo era fiesta, todo era algarabía en Barrio Obrero. Hasta que incluso hubo una expulsión para el equipo boliviano. El que se hizo expulsar en este caso fue el jugador Sabio, un brasileño que entró duro contra el jugador de Cerro, creo que fue contra Piris Damota, si no me equivoco. Y luego hizo la entrada y fue a patearlo, a pisarlo. Algo totalmente infantil, totalmente innecesario. Pero bueno, así fue, y el árbitro lo vio a instancia del VAR y lo expulsó como corresponde. Tras eso llega un tiro libre, una falta innecesaria también, hablando de la palabra innecesaria. Hubo un tiro libre para Bolívar. Era lejos. No cualquier jugador se animaría a pegarle de ahí. Pero evidentemente Ramiro Vaca tiene una técnica y una pegada espectacular, exquisita. Y la clavó al ángulo, imposible para cualquier arquero, no solo para Gatito, para cualquier arquero del mundo diría que es imposible. Clavó un golazo, otro golazo de antología. Estaba inspirado, era su noche la de Ramiro, no del todo porque el equipo no acompañó, pero hizo un par de golazos que no se nos va a olvidar fácilmente. Ahí llegó el 4-2, ahí se cerró el encuentro. Si bien Bolívar siguió intentando, siguió insistiendo, no hubo más tiempo para los bolivianos, no hubo más tiempo de reacción. El gol del descuento llegó tarde porque Cerro se quedó, sí. Cerro tras ese gol se fue quedando más y más, y como que le fue forzando un poco la situación. Ya se quedaron sin piernas, sin pulmones los jugadores. Y Bolívar, con ese ímpetu tras el descuento, fueron con todo, pero no hubo caso, señores. En fin, triunfo azulgrana por 4-2 ante el conjunto de Bolívar. Y lo que queda por el grupo de Cerro, Palmeiras tiene que jugar ante Sporting Cristal mañana a las 7 horas en Brasil. Palmeiras va a oficiar de local. Ahí veremos bien la tabla de posiciones cómo queda, pero Cerro queda bien parado. Consigue tener 3 puntos, más 2 por los 2 goles de diferencia de la jornada de hoy. Y nada, este sábado Cerro, por cierto, antes de irme, este sábado Cerro tiene un encuentro crucial ante Libertad. En mi opinión, el campeonato ya está definido. Sí, faltan 11 fechas, pero Triqui dio la estocada a Guaraní y yo creo que no se levanta. Ojalá me equivoque, porque quiero ver un torneo más animado, más competitivo. Y para eso Cerro tiene que ganar el sábado. Cerro, si quiere seguir aspirando a cosas importantes, tiene que ganar este sábado. Y juega a las 8:30 en la Nueva Huerta ante Libertad. Va a jugar en condición de visitante. Y nada, señores, quería darle mi impresión. No quería dejar pasar la oportunidad para hablar de Cerro, la Copa Libertadores, que es un torneo tan importante y de tanta magnitud, de tanto calibre, que amerita hablarlo, amerita comenzarlo. Y nada, éxito a los cerristas en este camino. Vamos a estar hablando también de Olimpia próximamente, cuando le toque jugar. Y nada, señores, dejar el video acá. Gracias para el que llegó hasta acá. Espero sus me gusta y demás cosas que ustedes ya saben cómo hacer, cómo apoyarme. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.